funciona actual en Alemania. Muchísimas gracias por su atención. También muchas gracias a Rainer Arnold. Como yo he dicho, yo voy a tener unas preguntas específicas a los 4 panelistas, pero ya tengo aquí las primeras tarjetas con preguntas y como, no sé si es coincidencia, pero a 2 de los panelistas estas preguntas coinciden mucho con lo que yo quería preguntarles. Entonces, como todavía vamos a recibir más preguntas, yo voy a usar esas preguntas ya en esa primera ronda de preguntas. Y la primera pregunta va a María Victoria Llorente, porque hay una variedad de preguntas que se refieren al tema cómo realmente va a ser la reorganización de la policía. Mi punto era que yo, por ejemplo, sé desde Medellín que la relación entre la Policía Nacional en Medellín y la alcaldía no es sin tensiones y tensiones bastante fuertes. Y ahí la pregunta es, ¿hay que descentralizar la policía más que actualmente es? ¿Cómo van a cumplir sus funciones en las ciudades? Usted se ha focalizado en el tema rural. También, ¿qué va a ser el número de policías que se va a necesitar? Y una pregunta se refiere un poco cómo imaginar en el postconflicto el actuar de la policía para responder primero a las bandas criminales. Ahí viene la pregunta, ¿la policía va a ser suficiente para esto o no? Y en segundo lugar, si usted quiere una fuerza policial rural que es separada y usted lo ha mencionado, posiblemente con participación de guerrillas desmovilizadas, cómo esta debe actuar, no es realmente una fuerza militar disfrazada para tener controles territoriales. Y pido 5 minutos. 5 minutos, okay. Sí. Ya iba a preguntar que cuánto tiempo tenía para contestar todas esas preguntas. No, podemos hacer otro seminario. Ya, claro, sí. Sobre el tema. No, pero unas líneas generales. Bueno, líneas generales. Yo creo que yo quería como partir de un punto, porque lo mencionó tanto Diana como el señor Arnaud, y que digamos que me parece que hay que reflexionar sobre eso, y es de qué estamos hablando. Si estamos hablando de que son las transformaciones, hagámoslo mejor a través de una transformación rutinaria de estas organizaciones, o digamos pensemos en que de verdad hay un espacio para hacer unos ajustes que tenemos que hacer. Entonces yo, pues digamos, yo sí difiero, no estoy hablando de que hablemos de la gran transformación, porque no estamos en un escenario como, digamos, que amerite esa visión, un escenario de posconflicto que amerite esa visión, pero digamos sí creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con la persistencia de factores de inseguridad que tienen que ver en Colombia con ese tipo de organización. Luego sí creo que hay que repensarse la organización, y no solamente en términos de hacer una proyección hacia el futuro de lo que ya tenemos, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que pensárselo de cara, digamos, como algunos cambios fundamentales. Si hablemos de policía, en el caso de la policía, bueno, León decía el Ministerio del Interior, pero hagamos una gran reforma del Ministerio del Interior. Otra propuesta que ha estado circulando desde hace rato es la del Ministerio de la Seguridad. Otra propuesta que está circulando también es dejémosla como está, dejémosla en el Ministerio de Defensa. Bueno, voy a hablar como de las tres propuestas, porque yo honestamente no tengo como la solución perfecta, porque cualquiera de ellas es problemática. Y sin duda la que yo creo que es más problemática y que nos tiene mirando todavía hacia el pasado es la del Ministerio de Defensa. Realmente es muy extraño, y me ha tocado ver al ministro de Defensa en conferencias con sus paneles detrás, con helicópteros, artillados y no sé qué, hablando sobre el ICBF y lo que vamos a hacer con los jóvenes
y la prevención del crimen por parte de los jóvenes. Digamos, yo agradezco el intento, pero me parece que eso se ve extraño realmente, y no me parece que sea la vocación de un Ministerio de Defensa. Entonces, pues yo realmente sí creo que eso hay que repensarlo. Entonces, lo del Ministerio de Defensa para mí no es cuestionable, lo que hay que pensar es a dónde. El Ministerio del Interior, estamos ahorita haciendo un trabajo precisamente con la Fundación Paz y Reconciliación y el Ministerio del Interior, precisamente mirando como esas capacidades en el tema de seguridad, y realmente pues tiene la responsabilidad y una incapacidad enorme de ejercer esa responsabilidad, y eso tiene que ver también con el vacío enorme que hay entre cómo se relaciona la policía con los entes territoriales. Entonces, sí, si se lograra hacer una reforma de fondo del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior ya no sea, como tradicionalmente ha sido en Colombia, el Ministerio de la Política, sino un ministerio de verdad que se ocupe de los asuntos interiores, pues la lógica le dice a uno que ese es el lugar apropiado para la policía. Eso tiene todo el sentido, pero la pregunta es, ¿vamos a lograr hacer esa transformación de fondo que está absolutamente metida en el ADN de la política en Colombia, de cómo se hace política en Colombia? Yo, digamos, tengo serias dudas, y acabo de llegar de Chile, donde hicieron esa transformación y pasaron a la policía al Ministerio del Interior, y estaba reunida con la subdirectora que maneja los temas de seguridad dentro del ministerio, que se creó en el marco de esto, y al cual le adhirieron la Policía de Carabineros, y realmente no cambió nada. La Policía de Carabineros siguió haciendo su tarea como la venía haciendo, y en el ministerio, digamos, viendo a ver cómo pueden digamos, como atrapar y abrir espacio para empezar a gobernar sobre la policía. Entonces, eso no es en blanco y negro, eso no va a suceder de un día para otro. Entonces ahí sería reforma del Ministerio del Interior y, además de todo, meterle a la policía. Yo, digamos, sería partidaria de eso. Me parece que lo lógico es eso. Me parece, sin embargo, que eso requiere de mucho tiempo, o sea, hay unos temas. Luego, la creación del Ministerio de la Seguridad. Ahí podría ser una opción interesante. Yo he escrito, o sea, he cambiado de oposición en este tema, lo cual muestra, digamos, que no es un tema pacífico, no es un tema fácil donde la solución sea en blanco y negro. Pero digamos, ahora, después de que llego de Chile, de estar visitando esto, ellos también tuvieron ese debate sobre el Ministerio de la Seguridad, y fue un debate derrotado, la creación del Ministerio de la Seguridad, y digamos que ahí la oportunidad que presenta el Ministerio de la Seguridad es la de generar un espacio concreto para los temas de seguridad ciudadana, que en Colombia no existe. No hay un ente político que, sí, tenemos el consejero de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pero ese consejero de seguridad emite una política, pero no tiene cómo hacer que los territorios ni los entes nacionales la ejecuten. Es solamente un coordinador de acciones, y digamos, ya hemos tenido muchas reuniones con él acerca de qué es lo que significa ser coordinador de acciones sin recursos en este país. Realmente la política no se cumple, o se cumple, digamos, muy parcialmente. Entonces, digamos, el escenario de un ministerio separado podría tener esa ventaja de abrir de verdad un espacio que se requiere, que no existe en el contexto nacional. Evidentemente la policía no puede hacer toda la tarea de la seguridad ciudadana, eso es una tarea intersectorial, y hay una enorme cantidad de entidades, tanto tiene, digamos, referentes a nivel sectorial nacional como referentes a nivel territorial.
Descentralizar, y me meto ahí en el tema de la descentralización, yo creo que eso es un error grande. Digamos, en el resto de América Latina están viendo a ver cómo pueden recoger las policías y miran la policía de Colombia, que tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes también, y una de ellas yo creo que de cara a los problemas de crimen organizado es que sea nacional y que eso se pueda, digamos, de alguna manera referenciar desde el nivel nacional. ¿Qué problemas presenta eso a nivel local? Pues el problema lógico es que es muy difícil que la policía pueda responder tanto a órdenes del nivel nacional como a órdenes del nivel local, que es como nuestro, digamos, ordenamiento dice. No tiene, o sea, hay muchas dificultades y hay muchos encuentros de órdenes de lo nacional y de lo local que dificulta mucho esa relación entre la policía y las administraciones locales. Y hay que decirlo claramente, hay muchas administraciones locales en este país que no se meten realmente en el tema de la seguridad ciudadana. Medellín es uno, Bogotá es otro, pero eso ha sido de manera intermitente, porque al alcalde de turno le parece, y digamos que ahí los fondos de seguridad local, pues en algunos casos existen, en otros no existen. Casi toda la plata de esos fondos de seguridad local, estamos viendo cuando existen, se van para temas de policía absolutamente operativos. Luego, yo creo que ahí hay todo un tema que hay que revisar y que en la manera en que está como dispuesta la policía en el marco del Ministerio del Interior es muy difícil de hacerlo. A mí, yo quiero cerrar con esto, realmente me parece increíble que lleven 2 años haciendo una revisión de la naturaleza que está hablando Diana, y yo creo que se hizo como un foro hace como un año, digamos, es una revisión interna, pero ¿dónde está el público? ¿Dónde están los colombianos? Digamos, eso no se va a abrir al público, eso cuándo se hizo, yo sé que se hizo un seminario, ya no me acuerdo, el año pasado, hace un año, pero era una cosa como de expertos, digamos, esto yo creo que debe ser un debate, porque si la pregunta es ¿cuál es la fuerza pública que necesitan los colombianos? Hombre, pues hay que preguntarle también, hay que abrir este debate, y muy bien que se hagan todos estos ejercicios súper técnicos y modernos de proyección de capacidades, pero yo creo que hay que meterle un poco más de debate público a eso. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta a León también que coincide bastante con las preguntas que llegaron de ustedes a León, que se refieren realmente al balance de la justicia transicional. Balance en el sentido, cómo debe ser tratados en la justicia transicional los 3 actores violentos en Colombia que han sido involucrados en el conflicto. Para ser concreto, lo que en Habana se negocia de justicia transicional se debe aplicar también a las Fuerzas Armadas, ¿o no? O las Fuerzas Armadas deben tener su proceso de justicia transicional de una forma separada. Si estos resultados de la negociación en Habana son más duros que, por ejemplo, paz y justicia, ¿se debe retomar el proceso de paz y justicia? O al revés, si lo que sale de Habana es menos severo que paz y justicia, se debe también aplicar a los ex paramilitares que cumplen las condiciones. Realmente la pregunta es, ¿qué sería justo de justicia transicional para esos 3 actores violentos que han sido involucrados en el conflicto? León. Yo creo que aquí entró, digamos, la justicia transicional por un camino espurio, porque era aplicar justicia transicional a un actor que fueron los paramilitares, que pues no tenían la condición de rebeldes o de sediciosos. En realidad eran, pues, el esfuerzo principal de ellos era
la captura de rentas legales e ilegales, de tierras, y era la captura también del poder político local en alianza con los políticos. Hacían una actividad complementaria y completamente subordinada, que era golpear a las guerrillas, pero sobre todo golpear la base social de las guerrillas. Esa era la actividad. Se decían ellos mismos aliados del gobierno y del Estado, no eran una fuerza enfrentada al Estado. Entonces aplicó una justicia transicional y se hizo, creo que conscientemente, digamos, muchas cosas que no estaban bien, y hoy tenemos un balance importante en algunas cosas de verdad, de reconocimiento, de memoria del país. A partir de eso se puso en el centro de toda la discusión sobre eso, se puso en el centro lo de las víctimas. Pero aquí tenemos un hecho nuevo y hay que tratarlo como nuevo, y es un levantamiento político de unas guerrillas en los años 60 que se fueron degradando y que, claro, echaron mano del narcotráfico, que además han golpeado de manera brutal a la población civil y a actores políticos civiles, y ahí hay un campo duro. Por esa misma guerra irregular larga, también metimos a las fuerzas militares y a las de policía en unos temas demasiado complicados. Pongo solo un ejemplo, el de los falsos positivos, y ahí son temas muy duros. Entonces, un conflicto irregular de carácter político que se fue degradando y que fue, digamos, golpeando, digamos, sentido ético de todos los lados, y esto pues se desbordó y creó una situación muy dura como la que vivimos hoy, 220.000 muertos de todo este largo conflicto. De esos 20.000 muertos, de cada 5, 4 son civiles y solo 1 combatiente de un lado o de otro, para que se vea la proporción. Es lo que ha establecido el Grupo de Memoria Histórica. Es impresionante, y 6 millones de víctimas es como la cifra que ya vaya redondeando todo el mundo, que ha habido un holocausto impresionante en estos 50 años. Pues de este hemisferio occidental se tiene noticia de una cosa parecida, o en fin, de la guerra de secesión norteamericana, no más. Las dictaduras del Cono Sur produjeron en las cifras más exageradas 50.000 muertos, y bueno, la dictadura infamante de Pinochet produjo 3.200 entre muertos y desaparecidos. La comparación es impresionante. Ese es el tema. Y claro, frente a eso, uno discute con las personas que tienen argumentos, ¿no? Yo no digo que no tienen argumentos muy fuertes frente al tema de cómo doblar este proceso. Entonces dice, no, tiene que haber justicia, y justicia igual cárcel, tiene que haber cárcel. ¿Para quiénes? Para los delitos de lesa humanidad, delitos de guerra. Entonces viene uno, entonces ahí empieza el tema. La justicia transicional, y ahora ellos discuten desde un punto de vista, que a veces el grueso del público no sabe. Hay 2 vertientes en el mundo para tratar grandes violaciones de derechos humanos o cosas como estas en Colombia. Uno es el Tratado de Roma, que es una justicia punitiva, y otra cosa es la justicia transicional. Son 2 cosas distintas. Uno ve cuando discute con ellos y sabe que están hablando desde el Tratado de Roma, desde la Corte Penal Internacional, desde ahí. Entonces, claro, están poniendo el énfasis en lo punitivo. Los que hablamos de justicia transicional ponemos el énfasis en verdad, ponemos el énfasis en la paz. No quiere decir que no haya justicia, pero la justicia, por ejemplo, en el tema de cárcel, hablamos frente a eso de penas alternativas. Yo creo que debemos recoger la discusión, traerla acá, y ahora, si se trata, yo creo que los beneficios deben ser iguales. ¿Quién los aplica? Bueno, podemos definir cosas de tribunales distintos para el honor de los militares, aparte de los guerrilleros. Podemos definir tribunales especiales para uno o para otro, donde van a concurrir al tema de verdad y a mirar todo esto de cómo se tramitan todas estas penas.
para no juntarlos, pero los beneficios deben ser iguales para unos y para otros, los que están metidos en este conflicto. Y ahí me perdonan, digamos, mucha gente que dice, no, es que tiene un argumento muy fuerte para decir, es lo mismo lo que hacen los paramilitares, lo que hacen los guerrilleros, lo que hacen porque es matar gente, y lo que hacen los narcotraficantes, no es lo mismo, porque no es lo mismo la motivación y las condiciones y las características de la acción política de unos y otros. Como no es lo mismo, porque podríamos decir, no es lo mismo tampoco un miembro de la fuerza pública que defiende la Constitución en una guerra irregular, se desvía de sus funciones o comete excesos o daños colaterales, eso tampoco es lo mismo, porque el señor está defendiendo la Constitución y tiene un fuero especial en ese proceso también de guerra, porque no es fácil en una guerra irregular, pues ninguna guerra irregular es un enfrentamiento limpio entre dos ejércitos y los que se matan son los de los dos ejércitos y además se matan limpiamente como en una batalla donde el campo está abierto y ahí hay el enemigo y acá el otro y se disparan y se matan. No, eso no es así, eso es demasiado complejo y todas las zonas grises son grandes. A mí me parece que hay que hacer una nueva lectura del tema de justicia. Eso es un debate público que está por darse, nadie quiere ponerle el pecho. ¿Por qué? Porque los contradictores del proceso tienen esa como un arma fundamental y tienen la palabra más dura, que es impunidad. Allá lo que hay es un tratado de impunidad. Entonces esa palabra es muy dura. Entonces el presidente lo que sale a decir, y los negociadores de paz, no va a haber impunidad. Entonces ahí no hay debate, porque el uno dice, eso va a ser un tratado de impunidad, el otro no va a haber impunidad. Sí va a haber impunidad. Sí va a haber impunidad. Eso no se atreve a decirlo nadie. ¿Cuál es la diferencia? Ahora hay una impunidad de facto, inmensa. ¿A quién se castiga en Colombia? Primero los guerrilleros hay quien los a capturar, vaya capture, los mata, obviamente. A los otros también, ¿Las fuerzas militares están siendo juzgadas? No, conforme a reglas, no. Es realidad, es una realidad, es demostración. Los 14.000 procesados en la fuerza militar, o los 4.000 presos. Estaba preso el general del Río, el coronel González del Río. Hombre, si podía salir, si estaba libre para hacer negocios y para todo. Como ese está en la mayoría, porque hay un pacto al interior de las fuerzas militares. Ahí hay una impunidad de hecho. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en un proceso de paz? Yo lo digo francamente porque no tengo palabras, no represento al gobierno, no represento a nadie, y lo digo claramente. Un proceso de paz se trata de una impunidad pactada para que a futuro se termine una guerra y no haya más muertos y podamos vivir en paz. Se trata de una impunidad pactada. Eso se trata de un proceso de paz. Quien diga que no va a haber impunidad en unos acuerdos de paz, le está mintiendo al país. Y quien diga que es imposible decretar mediante acuerdo un proceso de impunidad, también le está mintiendo al país. Ambos le están mintiendo al país, porque un proceso de paz es un proceso de salir del infierno de la guerra, no para ir al cielo, porque un proceso de paz no se trata de llevar un país al cielo, de llevar a Colombia al cielo. Un proceso de paz se trata de sacarlo del infierno, de la guerra, y de ponerlo en condiciones normales para disputar los conflictos. A uno le dicen, oiga, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así mirando hacia atrás? ¿Cómo así que ahora sí vamos a hacer impunidad? La hemos hecho siempre. A Paloma Valencia, que es una senadora del Centro Democrático, a la que yo admiro y aprecio mucho, siempre dice, no, porque esto no se puede, ¿cómo vamos a hacer impunidad con toda esta gente? Y yo la miro y digo, ella es nieta de un presidente y bisnieta de un tipo muy influyente en la vida política del país, del maestro Valencia. Si esos señores que pactaron el Frente Nacional, si hubiéramos dicho que no hubiera impunidad en el Frente Nacional, en el pacto del Frente Nacional, el abuelo de ella había muerto en la cárcel también, porque los liberales y los conservadores se hicieron una cosa horrible, había el corte franela,
le sacaban los niños porque de las vientres de las madres, los liberales y conservadores en la guerra, la violencia de los años 50. ¿Qué tal? Nunca se lo he dicho porque me da vaina decírselo, pero su abuelo estaría en la cárcel, señorita, todavía. Termino con eso. Muchas gracias, León. Creo que esto era una respuesta bastante cargada de la pregunta. Para la señora viceministra hay una variedad de preguntas, pero ellos se concentran en dos temas. El primero es cómo las Fuerzas Armadas y el Ministerio, desde el punto de vista de la política y del control civil, va a manejar los temas problemáticos que tienen que ver con corrupción, con violaciones de derechos humanos entre las Fuerzas Armadas y la policía, sea con respecto al narcotráfico, sea con respecto a cooperaciones con paramilitares en el pasado y claramente con respecto también al caso de los falsos positivos. Y yo gustaría ahí añadir una pregunta muy clara. ¿Sería admisible que las Fuerzas Armadas colombianas participan en misiones de paz en cuanto el tema de los falsos positivos no está resuelto? Las otras preguntas se refieren a temas organizacionales. ¿Realmente se necesitan 500.000 después de que hay paz en el país? ¿Cómo se va a organizar el control político y parlamentario de las fuerzas de seguridad, que hasta ahora es bastante débil? Y hay una pregunta muy específica, pero que podemos ver como parte del tema de organización, los derechos de los empleados civiles del sector de seguridad. Bueno, muchas gracias. Ya, Ahora sí. ¿Sí? ya. Bueno, mil gracias por todas las preguntas. En primer lugar, quisiera aprovechar y aclarar un punto para María Victoria. Sí se está hablando de transformación, digamos, de no, cuando hablé de que las fuerzas militares y la policía eran permanentemente adaptables y que además eran flexibles ante los retos, eso es una premisa, pero claramente el proceso que estamos haciendo es un proceso que mira tema por tema. Digamos, esto es un espacio muy corto para poder presentarlo, tema por tema de cuál es esa transformación, porque claramente hay muchísimos temas, muchísimos, que se pueden transformar, que se pueden más que adaptar, digamos, y que sí creo que hay que hacer unos ajustes importantes y necesarios, y es el momento para hacerlos. En cuanto al tema de debates y demás, pues lo estamos haciendo, estamos aquí hoy, pero ya hemos estado en otros foros presentando el tema. Todavía hay que decirlo de manera franca, como lo hacemos con todos los temas, todavía hay discusiones internas en muchos temas y parte del debate es llevarlo hacia afuera para que sea el debate tanto interno como externo estén como de la mano, y eso es precisamente lo que vamos a continuar haciendo. En cuanto al tema de las preguntas específicas que me hacen, cómo se manejan los temas problemáticos, tanto de corrupción y demás, bueno, se manejan como los hemos manejado y como creo que se deben manejar los problemas, y es enfrentándolos. Enfrentándolos, no tapándolos, no negándolos, digamos, y ese ha sido el talante de esta administración, y en eso creo que así se está enfrentando en general. Digamos, si uno podría englobarlo en una sola perspectiva, es todo el tema asociado a la ética. Ética que en algunos casos, y yo jamás podría hablar de esto como un tema de un sistema que se convirtió en un sistema no ético, pero sí podría uno definir, y lo ha dicho también León, que hay unas discusiones éticas al interior del sector que se están dando y que se están enfrentando, bien sea por parte del lado de corrupción, pero también en el tema de algunas personas que portando el uniforme cometieron crímenes, pues esas personas tendrán que ser juzgadas
como deben ser juzgadas, e incluso portando el uniforme, pues peor. Entonces, claramente son temas que se enfrentan y son temas que no se esconden, y en eso también hay que decirlo claramente. Sí existen los temas, y desde el Ministerio lo que hemos hecho, por lo menos puedo hablar de los últimos 2 años largos, es enfrentar cada uno de los temas en su justa dimensión. También hay unos temas que son grises, y León lo menciona específicamente en los temas de pues 50 años de una guerra asimétrica, una guerra irregular, tienen un impacto importante, y ahí es que mirar ya particularmente caso por caso y analizarlo de manera global y específica, pero sí hay unas discusiones muy grandes alrededor del tema justicia transicional, que tiene que ser un tema, es pues un tema fundamental en el momento. En cuanto al tema de control civil y parlamentario, yo no estoy de acuerdo que el control civil sea débil en Colombia. Yo creo que desde el año 91, si algo ha mejorado en Colombia ha sido el control civil, tanto en el Ministerio de Defensa, digamos en el mismo Ministerio del Interior y en la Presidencia de la República, e incluso a través de las altas consejerías también, digamos, hay una manifestación de eso. Con el Congreso de la República cada vez hay más controles, digamos, y hay más cercanía en el tema del debate. Entonces no creo sinceramente que uno pudiese catalogar hoy en día en Colombia el control civil a las fuerzas militares y a la Policía Nacional como un control débil. En cuanto a todos los temas asociados, que me parece fundamental, los temas, ya entrando en detalle sobre todo los temas de tamaño, por ejemplo, yo creo, y en eso coincido con León, que tomo el caso específico del Ejército. Cuando uno mira lo que ha crecido en el Ejército en los últimos años, no está mirando, y no necesariamente son oficiales y suboficiales. Incluso gran parte de los problemas que se han tenido han sido asociados a pocos suboficiales para un grupo muy grande de soldados, y en particular de soldados profesionales, que son los que más han aumentado, y soldados regulares. Entonces, las fuerzas, yo creo que la Policía Nacional va a tener que tener algunos aumentos que deben ir atados, digamos, por supuesto, a temas de seguridad ciudadana y a ese rebalance que debe haber entre muchas misiones y funciones que cumple hoy la policía, y que donde tiene que prevalecer la seguridad ciudadana, y para eso estoy completamente de acuerdo con María Victoria. Hay que hacer una reforma ahí importante, y también estoy en la misma tónica, como creo que estamos muchos, y es, no sabemos dónde, cómo, ni cuándo, y por eso el debate es lo más necesario, pero sí hay que hacer unos cambios importantes para que la seguridad ciudadana de verdad sea protagonista, no solamente en lo que hablamos, sino también en la práctica operacional desde el nivel nacional hasta el nivel territorial en la policía y pues en el país en general. Entonces la policía va a tener que crecer. En el caso del Ejército, yo precisamente lo que veo es unos años en los cuales se debe mantener igual fuerzas militares, pero empezaría uno a hacer cambios en las entradas. Entonces reducir un poco el número de soldados que entran, cambiar el esquema de soldados profesionales que hoy existe, pues respetando obviamente lo que está. Colombia tiene un régimen de soldados profesionales a 20 años, con unos temas prestacionales muy importantes, y que cuando uno mira ya y piensa en ese país en paz, uno podría pensar en esquemas de soldados profesionales como en otros países que están 5 años con un derecho a entrar a ser suboficiales y a entrar a la carrera militar. Todos esos son los cambios que se están pensando y que se están mirando, precisamente pensando en que las fuerzas militares, no hay ningún país del mundo, y en eso creo que todos podemos coincidir,
en que sea fuerte sin unas fuerzas militares y una policía que le garanticen eso, y que además la razón de ser de unas fuerzas militares fuertes es precisamente no tener que usarlas. Digamos, yo en eso creo que tener una fuerza pública que responda a las necesidades de la población y que adicionalmente tenga una capacidad mínima que genere disuasión es precisamente lo que uno ha visto, bien sea a través de capacidades propias o bien sea a través de alianzas como la OTAN o como otras alianzas con otros países, que es parte pues de lo que también estamos pensando hacia el futuro. Entonces, creo que en general el tamaño de la fuerza pública en Colombia, seguramente si uno habla de policía y ejército, no va a cambiar, pues va a ser un rebalanceo. Y en términos del gasto público, digamos, y en eso me sentaré con León a mirar las cifras. Nuestra cifra es 3.6% del PIB para el año 2014. El gasto en defensa y seguridad es una cifra que, si uno lo compara internacionalmente, habría que quitarle policía. Las comparaciones internacionales en seguridad, en defensa, pues no incluyen, como incluye Colombia, la Policía Nacional, y algunas no incluyen pensiones, que también está dentro de ese 3.6% del PIB. Si uno le saca al presupuesto del sector defensa y seguridad, que es hoy 3.6% del PIB, la policía y las pensiones, para hacerlo comparativo internacionalmente, estamos hablando de un 2.1-2.2% del PIB. Pero nos sentamos y miramos las diferencias que tenemos. Entonces, en términos del gasto, yo creo que va a haber ese debe ser el tope del gasto. Yo creo que hay que encontrar eficiencias al interior del sector, es otra de las patas, digamos, de la transformación, y adicionalmente rebalancearlo de manera que se atiendan los retos más importantes en cada momento del tiempo. Muchísimas gracias, señora viceministro. Rainer Paratino, hay preguntas que vienen del público, pero yo tengo dos. Una va directamente junto con el tema del control civil y parlamentario de las fuerzas de seguridad. La ministra dice que es bastante fuerte en Colombia y que es satisfactorio lo que hay. Entonces mi pregunta a ti sería que tú brevemente explicas un poco cómo esto funciona en Alemania. Tengo una segunda pregunta. Esta tiene que ver no con misiones de paz en países donde hay a través de conflictos una quiebra de orden total y una guerra abierta, pero en cómo responder a situaciones donde un Estado débil no está capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esto encontramos en América Latina, en América Central, parcialmente también en Colombia. La respuesta siempre ha sido, y esto es también el modelo de exportación de Colombia hacia México y América Central, de fortalecer las fuerzas de seguridad. Puede ser Fuerzas Armadas, puede ser policía, puede ser también los órganos de inteligencia, pero el resultado es básicamente modernizar fuerzas de seguridad que son bastante corruptas y que no tienen control civil ni parlamentario y que están donde son controlados por instituciones del Estado de Derecho que no funcionan. En estas condiciones, ¿qué son las alternativas a fortalecer las fuerzas de seguridad o qué serían las precondiciones antes de que este fortalecimiento hace sentido? Dieser Stärkung übergeht. Muchísimas gracias y en toda la brevedad.
Voy a dar un ejemplo con las Fuerzas Armadas. El comandante general, es decir, el que tiene el poder de comando y de órdenes sobre las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, es el ministro de Defensa. Y el soldado alemán con mayor rango es su asesor, pero no toma decisiones cuando se trata de tomar decisiones fuertes. En tiempos de guerra, el comandante general sería la canciller federal o el canciller federal. Ahí tenemos además la Comisión de Defensa. Esta Comisión de Defensa goza de rango constitucional y el gobierno federal ahí, frente al Parlamento, tiene que responder a todas las preguntas que nosotros planteamos. Es decir, nosotros vemos los procesos de reforma, finanzas, vemos los gastos de las Fuerzas Armadas. Y cada gasto que supera los 50 millones de euros en detalle tiene que pasar por la Comisión de Defensa y por la Comisión Presupuestaria. Y lo tercero, en nuestra comisión. En Alemania existe la posibilidad de que a través de comisiones de investigación, esto es un mecanismo muy fuerte que utiliza en primera instancia la oposición, pero tiene derechos muy parecidos a un proceso judicial, donde se preguntan personas, etcétera. Y para tener esta comisión, instalar esta comisión, se alcanza que el 25% de los votos en el Parlamento digan se requiere esta comisión de investigación. Tuvimos dos. Uno tuvo que ver con la compra de esos aparatos aéreos de guerra de los Estados Unidos, y el segundo caso tuvo que ver con las bombas en Afganistán, en la cercanía de Kunduz, donde cayeron sobre la población civil. Eso es parte del control parlamentario. También esta comisión de investigación, siempre y cuando el 25% del Parlamento diga que se requiera. Bueno, una experiencia de las misiones de paz internacional es en Afganistán, por ejemplo. Se ignoró durante mucho tiempo y se tomó las decisiones en la conferencia de Londres. Es decir, que desde el primer día hay que formar, no solamente venir desde afuera a esa operación, sino las fuerzas a nivel local hay que formarlas. Es decir, es una red. Desde el primer día que usted llega a esa operación, se van formando funcionarios administrativos. Por ejemplo, Alemania en Afganistán edificó una escuela del sector público, una escuela del sector público. Es decir, eso va paralelo, donde realmente vamos llegando formando. Por ejemplo, Afganistán es el país con la mayor muerte de recién nacidos. Entonces, paralelamente, Alemania, ¿qué hizo? Formó a parteras en ese país. Es decir, desde el punto de vista militar y civil tienen que ir juntos, tienen que estar engranados, y algunos soldados son, por ejemplo, se dedican a estas funciones. Por ejemplo, si este puente hay que mejorarlo, esto sería buenísimo para esta ciudad o este pueblo, entonces hacerlo. Y cuando se hace cosas buenas, entonces la aceptación en la población de nosotros, o sea, de los que vivimos del extranjero, es mayor, y además de eso nos apoyan. ¿Qué pasa? La ciudadanía local llega y dice, mire, mucho cuidado que allá pusieron una bomba, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante de que el primer punto de partida es que conjuntamente con la población local trabajemos juntos y los formemos. Gracias. Dado que las preguntas hemos trabajado en esta segunda ronda, vamos a terminar en este momento. Yo agradezco a los panelistas, señora viceministra, María Victoria, León y Rainer. Obviamente el debate no está conclusivo,
vamos a continuar, pero como el señor embajador ha dicho que es el último evento que yo tengo el honor de dirigir aquí, espero que Colombia en los próximos meses y años va a encontrar las soluciones y llegar a una paz duradera y sustentable. Muchas gracias por venir. Les vamos a ofrecer, creo, unas empanadas y algo para beber. Entonces, si tienen algunos minutos para disfrutar esto, están invitados. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ok.